Por favor, vamos a ir en nuestras Biblias a continuar nuestro estudio en el libro, pues en el tema del calvinismo. Estamos hablando del tema de confrontando el calvinismo y ya hemos hecho parte 1 y parte 2 y este es parte 3 y espero poder terminar este estudio. Vamos a Juan capítulo 3, por favor, Juan 3 y vamos a empezar leyendo en versículo 16, Juan 3, 16. Espero que tenga su Biblia. Vamos a mirar muchas escrituras en el día de hoy. Juan 3, versículo 16. Oramos al Señor para empezar. Señor, guíanos por favor en este estudio. Ayúdame a explicar bien, Señor, los peligros de la doctrina del calvinismo, porque es falso, Señor. ¿Y qué dice la Biblia realmente acerca de esas doctrinas? Guíanos en todo lo que hacemos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo ha sido memorizado por millones y millones de niños en la escuela dominical. Es el versículo más famoso de la Biblia. Algunos han llamado a este versículo el Evangelio en un versículo, el Evangelio condensado, porque tiene la historia de la salvación en un solo versículo. Dios amó al mundo, Él dio su Hijo unigénito y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el punto claro de este versículo, que es muy importante, es el hecho que Dios ama al mundo. Por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no solamente y los que creen en Él, ellos son salvos, pero debemos ver en nuestro estudio del calvinismo que el calvinista él cree algo diferente. A este punto hemos estudiado los primeros 2 puntos del calvinismo. Hay 5 puntos en el calvinismo. Y el tercer punto es lo que se llama la expiación limitada. Es lo que vamos a hacer ahora mismo, es ver el tercer punto. Y este punto niega lo que es enseñado claramente en este versículo, que Dios amó al mundo. Este punto dice, no, Dios no amó al mundo. Y aún dice aún más, Dios no murió por el mundo. No murió por todos. Jesús no derramó su sangre para todo el mundo, como es dicho en las Escrituras muchas veces, sino que dicen los calvinistas que Jesús murió solamente por los elegidos. Y por esto el tercer punto del calvinismo se llama expiación limitada. Podemos ver claramente que la Biblia sí enseña que Jesús murió por todo el mundo. Mira conmigo Juan 1:29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los elegidos. No, dice del mundo. Jesús murió por todo el mundo. Él pagó el precio para todos. Él pagó el precio de cada pecado. El sacrificio de Jesús fue suficiente para salvar a todo el mundo. La Biblia es clara en esto. Jesús murió por todos. Mira conmigo Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Tengo mucho que quiero explicarles esta tarde, entonces vamos a ver muchas escrituras un poquito rápido. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios, Jesús gustó la muerte, Él sufrió la muerte por todos. Y el calvinista, él mira esto y él dice, no es posible porque no todos son salvos. Entonces ellos dicen que es un malentendido. Jesús no murió por todos, sino que solamente murió por los que
van a ser salvos. Pero mire conmigo 1 de Timoteo 4. Recuerden, hermanos, para ser un buen estudiante de la Biblia, debe permitir a la Biblia interpretarse a sí misma. Si hay algo que usted no entiende en un versículo, seguro el contexto del resto de la Biblia, hay versículos que nos enseñan cómo interpretar correctamente los versículos que son un poquito más difíciles de entender. 1 de Timoteo 4 dice, versículo 10, que por esto también trabajamos y sufrimos oprobrios porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de ¿cuántos de los hombres? Todos los hombres, mayormente de los que creen. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Pero ¿quiénes son los que son salvos, que van a ir al cielo, que reciban la vida eterna? Ellos son los que creen en Él. Mayormente los que creen. Jesús murió por todos. Él pagó el precio por todos. Pero solo los que creen en Él van a ser salvos. No es difícil de entender. Pues puedo dar un ejemplo. Hay busetas que van entre Río Negro y Medellín. Y pues ahora mismo, no por la cuarentena, ¿cierto? Pero usualmente hay busetas que van entre ciudades y uno puede decir que estas busetas son para todos, pero ¿quiénes son los que van a viajar? Los que suban a la buseta. Y así es con el Señor Jesucristo. Aunque la salvación fue pagada para todo el mundo, aunque Cristo pagó por todos los pecados del mundo, aunque Cristo ofrece la salvación a todo el mundo, ¿quiénes son los que son salvos? Los que creen. Mayormente los que creen son los que son salvos. Entonces, es una doctrina no difícil de entender, es algo que un niño puede entender. El Evangelio no es complicado, pero el calvinista hace al Evangelio complicado y tuerce el Evangelio. Y el calvinista dice, no, Jesús no murió por todos, sino que él cree en una doctrina que se llama expiación, la expiación limitada. La definición de la expiación limitada, permíteme darle la definición calvinista. Ellos dicen, para dejar claro que Jesús no murió en lugar de cada pecador en la tierra, sino por su propio pueblo. El calvinista cree que Jesús no murió en lugar de cada pecador, sino solamente por los elegidos. Y él proclama que si fuera derramada la sangre de Cristo para todos, si no todos son salvos, entonces fue gastado la sangre de Cristo, fue en vano el sacrificio de Cristo. Y para el calvinista él dice, es blasfemia. Pero no, hermanos, no es así. El valor de la sangre de Cristo no es menos porque el pecador rehúsa participar en la vida eterna que Cristo compró. Es como si fuera una herencia valiosa que iba a ser dado a muchos hijos de un padre. Y uno de los hijos rehusó recibir parte de esta herencia. La herencia no pierde valor, sino que el hijo no participa, no puede recibir lo que fue comprado para él. Y así es con la salvación. Cristo pagó la salvación de todos. Él gustó la muerte para todo el mundo. Pero solamente los que creen en Él van a ser salvos. Los que escojan participar en este pago que fue hecho por el pecado. Y permíteme decirles claramente acerca de esta doctrina calvinista, la expiación limitada, que Jesús solo murió por algunas personas. No hay ni un solo versículo en la Biblia que predica esta doctrina. Los calvinistas llegan a esta conclusión por lógica. ¿Okay? Ellos no tienen evidencia bíblica, entonces según sus ideas llegan a esta conclusión. Y por esta razón, que no hay versículos claros acerca de esta doctrina, los calvinistas tienen que torcer las escrituras. Mira conmigo Juan 10:11. Leyendo lo que los autores calvinistas han escrito acerca de esta doctrina, ellos utilizan algunos versículos para, según ellos, mostrar la verdad de esta doctrina. Pero mira cuáles versículos usan. Juan 10:11, dice la Biblia, yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Gracias a Dios, Jesús murió por sus ovejas, murió por mí, murió por usted. Pero el calvinista, él usa este mismo versículo y dice, mira aquí, Jesús murió por sus ovejas.
Este significa que no murió por los que no son sus ovejas. Hermanos, este no es lo que dice. Este es decir algo que el versículo no dice. Permítame darle un ejemplo. Si David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este no significa que Jehová solo es el pastor de David, ¿cierto? Jehová también es mi pastor. Pero no dice el versículo, Jehová es su pastor. Entonces tiene que significar que Jehová solo es el pastor de David. Obviamente, este es lógica incorrecta, este es mala enseñanza. Y así es el calvinista que toma un versículo que dice, Jesús murió por sus ovejas, y decir, solo murió por sus ovejas, cuando hay muchos otros versículos que dicen claramente que murió por todo el mundo. Es muy mala lógica. Los versículos no se contradicen, son en acuerdo el uno con el otro. Jesús murió por sus ovejas, también murió por todo el mundo. También murió por mí, murió por usted, murió por todos los niños del mundo, murió por todos, ¿cierto? Pero el calvinista tiene que torcer las escrituras para probar sus ideas. También él usa otros versículos. Usa Mateo 1:21. Donde dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usa Juan 15:13, donde dice, nadie tiene mayor amigo que que uno ponga su vida por sus amigos. Usan Hechos 20:28, donde dice que para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. El calvinista toma todos estos versículos y dice, mira, Jesús murió por sus amigos, por la iglesia, por su pueblo, por sus ovejas, pero no murió por el mundo, solamente murió por los que van a ser salvos. Pero hermanos, como les dije, no dice que Jesús no murió por el mundo, y hay muchos otros versículos que sí dicen esto. Es incorrecto tratar a insertar significados a versículos donde no dice esto. Es incorrecto hacer esto. También debemos reconocer que Jesús murió por el pecado del mundo. Él pagó el precio por el pecado. No es como Cristo tomó una lista y dividió todos los pecados del mundo y Él separó algunos para los que son de los pecados de los elegidos, y Él murió por esos pecados, y él tenía esta otra lista que son los pecados de los que no son elegidos y no murió por esos pecados. Hermanos, dice la Biblia en Juan 1:29 que Jesús murió por el pecado del mundo. En Santiago nos enseña que si uno peca, si uno quiebra un punto de la ley, es culpable de todo. Debemos reconocer que Jesús murió por todos los pecados del mundo. Todo el pecado del mundo fue pagado cuando Jesús murió en la cruz. La Biblia es clara en esto. Mira conmigo 1 de Juan 2:2, por favor. 1 de Juan 2:2. Todos los pecados, hermanos. Todos los pecados. 1 de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, ¿quiénes son nuestros? Cuando el apóstol Juan escribe aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿A quién? Y no solo por los nuestros. ¿A quién se refiere cuando Él dice nuestros? Está refiriendo a creyentes, los que son salvos, los que son hijos de Dios, su iglesia, sus ovejas, su pueblo, ¿cierto? Él murió por nuestros pecados. Y después Él dice, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿A quién refiere cuando Él dice todo el mundo? Todos los perdidos, aun los que no son salvos. Cristo murió por sus pecados también. La Biblia es clara en esto. Pero esta doctrina calvinista niega esta verdad muy bíblica, muy sencilla de ver en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia enseña que Jesús no murió por todos. Dice lo contrario en muchas partes. Pero ¿por qué insista el calvinista que Jesús no murió por todos? Porque el calvinista cree que Dios ya condenó a los perdidos al lago de fuego desde la eternidad pasada, y no tiene ningún sentido que Jesús hubiera muerto por sus pecados cuando ya fueron condenados desde la eternidad pasada. Este
esta doctrina incorrecta viene por tener puntos 1 y 2 incorrectos. Y puede ver que la doctrina calvinista, cada punto se construye encima del otro y con cada punto se peora y peora y peora la doctrina, salen más y más lejos de la verdad de la Biblia, y tenga cuidado con estas doctrinas humanistas. Mira conmigo también Romanos 5:6, por favor. Romanos 5:6. Otra cosa que hacen los calvinistas es que ellos dicen que cuando la Biblia habla de todo el mundo, cuando habla de todos, significa todos los elegidos. No significa todo el mundo, sino todos los elegidos. Hermanos, este es otra vez cambiando el significado de palabras a lo que la Biblia dice. Mire conmigo, Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Los impíos. Los calvinistas dicen, solo murió por los elegidos. Pues una pregunta, todos los salvos son impios, ¿cierto? De aprobación total, somos completamente indignos de la salvación, dice el calvinista, y obviamente el hombre es indigno de la salvación. Pero también los que no son salvos son impios también. ¿Quiénes son los impios? Todos. El calvinista no puede decir, Cristo murió por los impios elegidos. No dice esto, murió por los impios. Todos los impios. Todo el mundo es impio. Todas las personas tienen este problema. El calvinista dice que no, es que la palabra todos no significa todos los perdidos, sino todos los elegidos. Pero solo usan esta definición cuando les conviene. Y debe tener mucho cuidado en esto. Dicen todo el mundo significa todos los elegidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá? ¿A quién refiere el mundo? A los perdidos, al mundo perdido, ¿cierto? No se puede cambiar definiciones de palabras. Cuando los calvinistas intentan hacer esto, hay que decir que hay trampa donde hay trampa. No se puede cambiar el significado de palabras en la Biblia a lo que le conviene a usted. Podemos pensar en las figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Pascua. Mataron el cordero. Los corderos que murieron fueron para todo Israel, ¿cierto? Pero ¿quiénes fueron salvados de la muerte en la noche de la Pascua? Los que pusieron la sangre en los postes. Y podemos ver, hermanos, estas historias del Antiguo Testamento, estas historias son sombras del Nuevo Testamento de Cristo. Cuando el sumo sacerdote, él hizo el sacrificio una vez del año, en el día de la expiación, era para todo Israel, no parte de ellos, era para todo el pueblo de Israel. Y tenemos que reconocer que estas eran sombras de Cristo. Cristo murió por todos también. ¿Y quiénes son los que son salvos? Los que quieren participar en la salvación por fe. También mira conmigo 1 de Timoteo 2:6. 1 de Timoteo 2:6. Dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo dio su sangre en rescate por todos. Exactamente como el Cordero del Antiguo Testamento, así vemos las figuras en el Señor Jesús. La Biblia es muy clara en esto. Aún enseña la Biblia que Jesús murió aún por los que le rechazó. Mira 2 de Pedro 2:1. Aún por los falsos profetas murió Jesús. 2 de Pedro 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, como que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Jesús pagó el rescate por todos. Y aún los falsos profetas que no son salvos, niegan el que los rescató. No son salvos, pero Cristo aún murió por ellos, pagó el rescate para ellos también.
pero han rechazado esto porque no quieren creer la verdad. Pero vemos claramente, Jesús murió aún por los que le rechazaron. Y cuando rechazaron a Dios, Él no es burlado, sino que no es dañado la herencia, sino que ellos no participan en la herencia perfecta, la vida eterna. Ok, esta es una doctrina muy mala, hermanos. Por esto el predicador Charles Wesley, él dijo de esta doctrina, tan horrible doctrina, digno del donde llegó, perdónale su blasfemia. Según esta doctrina, un pecador puede decir a Dios en el infierno, Dios, yo hubiera sido salvo, pero tú no moriste por mí. Hermanos, este no es la verdad. El Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia. Este es blasfemia. Y yo estoy en acuerdo con Charles Wesley acerca de esta doctrina. Para decir que Jesús no murió por todos es una doctrina horrible, digno del lugar de donde llegó. Perdónale su blasfemia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 de Timoteo 2, versículo 4, por favor. 1 de Timoteo 2, 4. Dice la Biblia, el cual se opone y se exalta contra Dios. Perdón, estoy en Tesalonicenses. 1 de Timoteo 2, 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Listo. Ok, el número 4, punto de calvinismo. Gracia irresistible se llama. La gracia irresistible. Mira conmigo Mateo 6. ¿Cuál es la gracia irresistible? Pues la definición, según los calvinistas, yo les leo la definición de ellos. Ellos dicen, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. En otras palabras, esta doctrina enseña que el Espíritu Santo salva a una persona sin ellos aún sabiendo, que son regenerados sin ninguna decisión de ellos, sin ningún fe de ellos, sin nada. Antes de que creyeron en Jesús, fueron regenerados por el Espíritu Santo y ellos no fueron capaces de resistir esta gracia de Dios. Mejor dicho, enseña esta doctrina que Dios conquistó la voluntad de ellos para darles esta regeneración. Mejor dicho, este enseña que nadie escogió ser salvo, nadie decidió creer en Dios, sino que Dios venció la voluntad de uno y ya ellos tienen que seguirle. Hermanos, primeramente, como les dije, Dios quiere que amamos a Él y es imposible amar si uno ha sido forzado a hacer algo. El amor es una decisión y sin el libre albedrío el hombre no puede amar a Dios y ese es el primer mandamiento, amar a Dios. Enseña esta doctrina que el hombre no puede resistir la voluntad de Dios. Y una pregunta, si es la verdad, si fuera la verdad esta doctrina, ¿por qué nos manda Dios obedecer sus mandamientos? Si yo no puedo escoger hacer ni bien ni el mal, sino todo fue predeterminado por Dios y es imposible resistir su voluntad, ¿por qué diría Dios obedezca los 10 mandamientos? O haga esto, o haga aquello. ¿Por qué no forzarnos a hacerlo? Y así vemos que aún en el hecho que Dios nos ha mandado a hacer cosas, podemos ver, tenemos el libre albedrío de decir sí, Señor, o no, Señor. Si no fuera así, ¿por qué predicamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué animo yo como su pastor o los pastores calvinistas a hacer lo que es correcto? Porque tenemos libre albedrío. Es muy fácil esto, un niño puede pensar en esto. Pero el calvinista, esta verdad es, no entienden. Ellos dicen, no, es que todo pecado, todo bueno, este es
hecho por la voluntad de Dios. Los que son salvos porque Dios los regeneró, los forzó, y los que no es porque no decidió Dios hacer esto. ¿Sabe que Dios nos mandó que debemos orar a Él? Señor, hágase tu voluntad, ¿cierto? Hágase tu voluntad, Dios. Somos mandados a orar esto. Si ya fue hecho toda la voluntad de Dios, y toda la voluntad de Dios va a ser hecho porque somos mandados a orar, hágase tu voluntad. En otras palabras, hermanos, esa doctrina es antibíblica. Podemos mostrar esto fácilmente por solamente mostrar bíblicamente que es posible resistir a Dios. Mire conmigo Proverbios 1:24. Si es posible mostrar por la Biblia que un hombre puede resistir la voluntad de Dios, todo el calvinismo se cae. Toda la doctrina se cae al suelo porque toda la doctrina se construye encima de decir Dios es soberano y esto significa que Él hace todo por su voluntad, ningún hombre tiene libre albedrío, nadie puede decidir resistirle ni nada. Y los que aún desobedecen a Él lo hacen porque Dios los forzó a hacerlo desde la eternidad pasada, decidió condenarles al infierno y no tienen ninguna esperanza para ellos. Si somos capaces de mostrar que el hombre sí puede resistir a Dios, toda esta doctrina se cae. Proverbios 1:24 dice: porque llamé y no quisiste oír, Dios hablando aquí. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Si es la verdad que nadie puede resistir la voluntad de Dios, ¿por qué dice la Biblia que Él llamó y nadie quiso oír? Que Él extendió su mano, pero nadie quiso atender. ¿Por qué dice esto? El calvinista dice, es que Dios ya decidió, pero Él quiere mostrar misericordia por extenderles a los pecadores la mano, aunque Él sabe que no van a responder porque Él ya determinó echarles al lago de fuego. Hermanos, como les dije, es burla y jactancia. Si Dios ofrece misericordia sin ninguna intención dar misericordia, es burlarse contra el hombre. Y da al hombre pecador razón a aborrecer a Dios porque es un Dios cruel. Este no es el Dios de la Biblia. Mira conmigo Hechos 7:51. Hechos 51. Sí es posible para resistir a Dios. Es muy bíblico. Toda la Biblia habla del hombre resistiendo la misericordia de Dios. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice la Biblia claramente, el hombre resiste al Espíritu Santo porque son duros de cerviz. Ellos resisten la voluntad de Dios. También Salmos 78:41 dice: y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Es posible limitar a Dios cuando Dios está tratando de trabajar en nuestras vidas. Es posible por nuestra libre albedrío decidir hacer cosas que impiden la obra de Dios en nuestra vida. Lucas 7:30 dice: pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por Él. Ellos rechazaron el consejo de Dios, decidieron rechazar. La Biblia es claro, hermanos, que el hombre sí puede resistir a Dios. Dios no fuerza a personas a ser salvos. Tienen que escoger por su libre albedrío ser salvo. Y los que no lo hacen van a ir al infierno, no porque Dios los forzó, sino que ellos mismos escogieron este destino eterno. Si no fuera posible, si fuera la verdad esta doctrina tan horrible, que Dios fuerza a personas a ser salvos, entonces, ¿cómo puede Dios culpar al hombre por no creer cuando él no puede creer? Este es un Dios cruel, hermanos, el Dios del calvinismo, no es el Dios de la Biblia. La batalla es en la voluntad del hombre. El hombre tiene que decidir poner su fe en Dios. Un autor calvinista famoso, John MacArthur, él escribió un libro entero para tratar
decir que Dios es capaz de condenar al pecador al infierno para la eternidad, desde la eternidad pasada, pero todavía ama al pecador. Y la razón es porque Él tiene dos voluntades, una voluntad de lo que ha decidido hacer y otra voluntad de lo que desea hacer. Y Él toma un libro entero tratando a explicar y justificar la mala doctrina del calvinismo que enseña que Dios no ama a todo el mundo y condenó a algunos desde la eternidad pasada. Y Él trata de explicar esto y en hacerlo Él cambia el Dios de la Biblia. Él hace, en lugar de tener la voluntad, quiénes van a ser salvos y quiénes no, la batalla del hombre en su voluntad, él tiene Dios contra Dios y Dios con una voluntad, con otra voluntad peleando, como si Dios fuera un esquizofrénico. No es así, hermanos. Este es incorrecto. Dios quiere que todos son salvos. ¿Por qué no son salvos muchos? Es porque el hombre ha decidido rechazar a Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia. Pero muchos autores calvinistas tienen que inventar cosas raras para tratar de explicar sus ideas, porque su doctrina se contradice a la Biblia. Aunque Juan Calvino enseñó que todos los elegidos son salvos, él también pensaba que casi todos en Ginebra fueron salvos. ¿Por qué? Si los calvinistas creían que Dios ya venció la voluntad de los elegidos, ya van a ser salvos, ¿por qué Juan Calvino creyó que todos los en la ciudad, o casi todos los en la ciudad, fueron elegidos? Porque él creyó en la regeneración por el bautismo cuando uno es infante. Él dijo, Dios en bautismo promete la redención de pecados y sin duda hará lo que ha prometido a todos nosotros creyentes. Esta promesa fue ofrecida a nosotros en bautismo, por esto debemos aceptarlo en fe. Hermanos, la doctrina del calvinismo acerca de la salvación es muy pervertida. En lugar de enseñar que el hombre debe creer en el nombre del Señor Jesucristo y será salvo, enseña, no, el hombre es regenerado y si son honestos, el calvinismo enseña, desde que son infantes, cuando son bautizados. Y hermanos, esta es una doctrina mala. La Biblia dice claramente, la salvación es por fe, es por creer, docenas de veces dice esto. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Hermanos, la salvación y la regeneración son lo mismo. Uno no pasa antes, uno no pasa cuando uno es bebé. Uno es salvo cuando cree en el Señor Jesús. Y este viene por el libre albedrío, el hombre decidiendo creer en el Señor. Finalmente, el último punto del calvinismo se llama la perseverancia de los santos. A veces cuando uno dice que no es calvinista, uno asume que es armenio, pero tampoco soy armenio, porque no somos armenios, porque ellos no creen en la doctrina de la seguridad de la salvación. Nosotros, bautistas, creemos que la salvación no se pierde. Esta es una doctrina bíblica. Hay muchos versículos que hablan de esto. Hace algunas semanas tenía un mensaje entero acerca de que la salvación no se pierde. Creemos en la seguridad de la salvación. Es una doctrina grande, buena, y da confianza a un cristiano que no, en la vida él no vive como si es aterrorizado, como que otra vez está en temor, como Pablo dice en Romanos, sino él tiene confianza que Jesús es su Salvador y que va a ir al cielo. Mira conmigo a 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice la Biblia, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. Mi salvación es basada en mi fe en Jesucristo. Yo sé a quién he creído. La razón que yo tengo la seguridad de la salvación es porque Jesús es mi Salvador, he puesto mi fe en Él, Él murió por mí, y porque yo he obedecido al Evangelio, yo he puesto mi fe en Cristo, yo soy salvo y tengo fe en esto. Y esto me da confianza, me da certeza que yo soy salvo y cuando muero estaré con mi Salvador en el cielo. Pero el calvinista, la verdad acerca del calvinismo, un secreto del calvinismo, es que el calvinista no tiene completamente la seguridad de su salvación. Y le explico por qué. Ellos no basan la certeza de su salvación en el hecho que han creído en el Señor, porque no creen que nadie escoja ser salvo, sino que hay gracia irresistible, como acabamos de ver. Ellos basan la certeza de su salvación en el hecho que son elegidos, y por ser elegidos, ellos continuarán sirviendo y obedeciendo a Dios hasta su muerte, hasta el fin. Pero hay un problema. No hay ningún versículo en la Biblia que explica cómo uno puede saber que es elegido. No hay ni un solo versículo. Si uno rechaza la prevista de Dios, el hecho que Dios sabe quiénes van a ser salvos y no, y los que creen y no, y uno rechaza esto, lo que explicamos hace 2 semanas, ellos dicen, no, es que somos elegidos, pero no hay ningún versículo que dice cómo saber si es elegido o no. Entonces ellos tienen que mirar a sus obras. Tienen que mirar a ver si están haciendo buenas obras que son evidencia de que son elegidos. Pero hay otro problema. Muchos perdidos que no son cristianos también tienen buenas obras. Entonces es posible tener muchas buenas obras, pero ser un perdido, un no elegido, según ellos. Entonces ellos ya tienen una lucha grande. No saben cómo saber si son elegidos o no. Pueden hacer buenas obras para confirmar que son elegidos, pero aún en esto no tienen certeza. Entonces queda el calvinista con un gran problema. No tienen certeza que son elegidos. Dice, pastor, muéstrame cómo ellos creen esto. Les doy algunos dichos de sus autores. Un autor famoso, John Piper, un autor muy famoso calvinista. Él dice esto: debemos ser honestos en decir que nuestra salvación final depende en nuestra obediencia que sigue por nuestra fe. También él dijo, ningún cristiano puede estar seguro que es un creyente verdadero. Por esto hay una necesidad continua de estar dedicado a Dios y negarnos a nosotros mismos para que podamos alcanzar la salvación. Otro autor calvinista, Arte Kendall, dice, casi todos los puritanos divinos tenían grandes dudas y tristeza en sus camas de muerte porque reconocieron que sus vidas no habían dado evidencia perfecta de haber sido uno de los elegidos. Otro autor calvinista escogió, seguridad absoluta de la salvación es imposible en calvinismo. No me crea a mí, crea a los calvinistas. Ellos mismos admitan que la seguridad absoluta de la salvación es imposible en esta doctrina. Por esto tienen que inclinarse a sus buenas obras. Tienen que confiar que el hecho que hacen buenas cosas, es evidencia que son los elegidos. ¿Y sabe realmente lo que es, a lo que es semejante esta doctrina? La doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones, la doctrina de casi cualquier otra religión falsa que enseña no se puede saber si es salvo o no, haga buenas obras y ojalá puede tener la salvación. El mismo autor Sproul dijo, hay personas en el mundo que son convencidos que son salvos, pero no son. Aún en sus muchas buenas obras, el calvinista lucha acerca de la certeza de la salvación, porque él reconoce
que no es perfecto. Él reconoce que tiene muchos problemas. Y así están muchos calvinistas con falta de seguridad absoluta de su salvación. Muchos cristianos que se caen en calvinismo, que una vez tenían certeza de su salvación por creer la doctrina bíblica y empiezan a involucrarse en el calvinismo y ellos, ¿saben lo que muchos han dicho por testimonio? Cuando empecé a ser calvinista y estudiar sus doctrinas, perdí mi certeza de la salvación. Porque el calvinismo enseña que sus obras muestran que es elegido, pero todos nosotros sabemos, cada cristiano es capaz de pecar y no tener buenas obras como debe tener en su vida. La misma Biblia habla de esto. Dice 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 1 de Corintios 10:12 dice así, que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hermanos, el creyente puede caerse en pecado. ¿Y qué pasa a él? Hablamos de esto hace algunas semanas cuando estudiamos el tema de la seguridad de la salvación. Él será castigado por Dios. Él sufrirá pérdida en el tribunal de Cristo. Aún Dios le puede matar. Puede pecar al punto que Dios le destruye, como Pablo dijo que entregó a él a Satanás para la destrucción de la carne. Así vemos que puede pasar un cristiano que no anda con el Señor, que se aparte de Dios. Pero hermanos, debemos entender, es posible para el cristiano pecar y apartarse de Dios, pero no pierda su salvación, porque su salvación está seguro en el Señor. Y no es porque Dios escogió a él desde la eternidad pasada, sino porque él obedeció el mandamiento de creer en el Señor Jesús. Y si lo hizo, es salvo y puede saber esto. Es la voluntad de Dios que cada cristiano sepa que es salvo. 1 de Juan 5, versículo 12. Ya vamos a terminar. 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 13, dice la Biblia, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, Dios quiere que sepamos que somos salvos. Dios quiere que tengamos la seguridad de la salvación. Pero los calvinistas tienen mucha herejía acerca de este punto. Y podemos ver los raíces del calvinismo con Juan Calvino y averiguar por qué no tienen buena certeza de salvación. Mira lo que Juan Calvino enseñó acerca de esto. Juan Calvino enseñó que por nacer en una familia calvinista, uno automáticamente fue uno de los elegidos. Él creyó en el bautismo de infantes. Para él fue posible tener seguridad de la salvación por su fe en Cristo, no es posible tener seguridad por salvación por fe en Cristo, pero sí puede tener seguridad por fe en su bautismo como infante. Otro autor, Arcis Sproul, dijo, infantes pueden nacer de nuevo, aunque la fe que tienen no puede ser visible como en adultos. Hermanos, hay mucha falsa doctrina en el calvinismo, llena de falsa doctrina. Otro autor calvinista dijo, es en vano para buscar la seguridad de ser elegido fuera de la vida santa. Muchos calvinistas han perdido su seguridad de salvación y por esto viven sus vidas en temor. Si soy uno de los elegidos o no, yo creo que sí, pero de pronto estoy engañado porque Dios de pronto, yo soy un condenado, un inconverso y no hay esperanza para mí, solo pienso que creo en Dios. Hermanos, ellos luchan con estas dudas mucho, pero todo es porque tienen mala doctrina. Debemos tener seguridad de nuestra salvación.
Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En conclusión, hermanos, terminamos nuestro estudio del calvinismo. Yo quiero que ustedes puedan usar estas 3 predicaciones, parte 1, parte 2 y parte 3 de esta enseñanza acerca del calvinismo, para, número 1, guardarse a sí mismo del calvinismo. Pero número 2, de ayudar a alguien que conoce o a alguien en el futuro que usted va a ver que están luchando con esta doctrina, porque los calvinistas necesitan a alguien para mostrarles la verdad. El calvinismo es una falsa doctrina, difama a Dios. Esta doctrina difama al Dios de la Biblia, proclama que Dios es el autor del pecado, que fuerza a pecadores pecar, después los echa al lago de fuego para sufrir por la eternidad, sin ninguna esperanza para ser salvos en la vida. Quita su responsabilidad de pecar del hombre. Cambia el evangelio de algo sencillo a un monstruo complejo que enseña que bebés son regenerados y deben ser bautizados según lo que Calvino enseñó. Enseña que Dios no ama a todo el mundo, que no murió por todos y creó a billones solo para condenarles eternamente para su placer. Y hermanos, esta doctrina quita la seguridad de la salvación, desanima la obra de evangelismo y oculta el amor de Dios. Es una doctrina falsa y creo yo que el diablo es contento que tantos cristianos están atrapados en esta doctrina. Pero nosotros que conocemos la verdad necesitamos proclamar con denuedo lo que la Biblia realmente enseña. Dios es soberano. El hombre tiene libre albedrío. Dios amó a todo el mundo y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad con nosotros. Por favor, Señor, utilízanos para ayudar a otros acerca de los temas doctrinales. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.